Impugnación de la pregunta 135 y de toda la batería. La pregunta 135 del temario específico de auxiliares dice: según la Ley 39/2015, la ley tiene por objeto a. Regular exclusivamente el procedimiento administrativo electrónico. b. Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. c. Regular el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. d. Establecer el régimen jurídico del sector público. Esta pregunta no mide conocimiento jurídico. Mide si el aspirante adivina a qué criterio caprichoso se está aplicando en ese momento. El artículo 1.1 de la Ley 39/2015 establece claramente que la ley tiene por objeto, entre otras cosas, regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, así como regular el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas. Por tanto, la opción B recoge una parte del objeto. La opción C recoge otra parte del objeto. Las dos son materialmente correctas. Y aquí empieza el problema. El verdadero fallo es el criterio variable. Si el examen exigiera literalidad absoluta, se entendería. Solo valdría la opción que copia el contenido literal del BOE palabra por palabra. Pero no es así. La propia batería demuestra que en unas preguntas se acepta resumen del artículo. En otras se acepta formulación conceptual. Y aquí, de repente se exige literalidad parcial y selectiva. Otro ejemplo claro es la pregunta 87, donde se da por válida una respuesta que otorga el mismo significado a la propuesta de y a propuesta de. En otras preguntas, se aceptan definiciones no literales del texto legal, como por ejemplo la 289, donde se iguala la definición con cualquiera de los componentes de la definición. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vale resumir? ¿O no vale resumir? ¿Hay que interpretar o se trata de significados unívocos? ¿Vale el concepto? ¿Solo la copia literal? ¿Se corrige con la ley o con una regla que nadie ha explicado? Lo que ocurre es que aquí no se está evaluando conocimiento. Se está obligando al aspirante a elegir entre una respuesta literal parcial y otra respuesta jurídicamente correcta, idéntica palabra por palabra, pero que usa procedimiento común de las administraciones públicas en lugar de común a las administraciones públicas. Y luego se penaliza sin haber fijado el criterio. Eso no es rigor, eso es arbitrariedad. Así pues, la opción C no es incorrecta. Tampoco es ambigua ni es ajena a la ley. Es exactamente el núcleo de la norma, hasta el punto de que coincide con su propio título, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Rechazar la opción C implica sostener que el contenido central de la ley no forma parte de su objeto, lo cual es sencillamente insostenible. Conclusión. Aquí no falla el opositor. Falla la pregunta, porque hay más de una respuesta defendible, porque no hay criterio uniforme en la batería, porque se exige una precisión en unas preguntas que no se exige en otras preguntas, y cuando el criterio cambia sin avisar, el examen deja de ser una prueba y pasa a ser una trampa. Por tanto, lo que aquí procede es, primero, la anulación de la pregunta 135, por falta de unicidad de respuesta correcta. Segundo, subsidiariamente la admisión como válida de la opción C junto con la B. Tercero, además se debe realizar una revisión integral de la batería, lo cual es evidente que no se ha hecho, porque existen bloques completos de preguntas dentro de la batería que evidencian un problema estructural y no puntual. En particular, se han detectado series consecutivas de preguntas, por ejemplo, 102 a 105, en las que se atribuye su contenido a la Ley 39/2015, pero el contenido real corresponde a la Ley 40/2015. Por ejemplo, la retroactividad sancionadora, el principio de tipicidad, el concurso de infracciones o la prescripción de infracciones. Todo ello es materia propia de la Ley 40/2015 y no de la 39/2015. ¿Qué implica esto? Que no estamos ante un error interpretativo, sino que estamos ante errores de identificación normativa, preguntas que inducen directamente al error, así como falta de control y de revisión en la elaboración de la batería. Y esto es crítico, porque el opositor no falla por desconocimiento. Falla por confiar en el enunciado. Consecuencia jurídica. Esto rompe tres pilares básicos de cualquier proceso selectivo.
la seguridad jurídica, la igualdad de condiciones y la objetividad en la evaluación. Porque no todos los aspirantes detectan errores de ley cruzada. No todos cuestionan el enunciado o tienen margen para reinterpretar preguntas defectuosas. Y hay más. No se trata solo de confusión entre normas. Se han detectado también formulaciones no literales, cuando en otras preguntas sí se exige literalidad. O respuestas incompletas dadas como únicas válidas. O preguntas cuya redacción permite más de una interpretación razonable, y en algunos casos, construcciones que no se corresponden con ningún precepto legal identificable. Todo ello apunta a una falta de homogeneidad en el criterio de elaboración y validación. El problema no es una pregunta. El problema es que no hay criterio estable en toda la batería. Y cuando no hay criterio, no hay seguridad, no hay igualdad y no hay examen fiable. Además debe tenerse en cuenta que las bases generales establecen que la batería de preguntas debe publicarse como mínimo 12 semanas antes de la fecha del examen. Ese plazo no puede entenderse cumplido si la batería publicada contiene errores materiales, errores de identificación normativa, preguntas ambiguas, respuestas múltiples o falta de criterio homogéneo. Una batería defectuosa no cumple la finalidad de las bases, que es permitir que las personas aspirantes preparen el examen con seguridad, igualdad y certeza. Por tanto, si se acuerda la revisión, corrección o sustitución total o parcial de la batería, deberá abrirse un nuevo plazo íntegro de 12 semanas, contado desde la publicación de la batería revisada y validada. En caso contrario, se estaría manteniendo formalmente un plazo que materialmente no ha existido, porque las personas aspirantes habrían preparado el examen sobre una batería insegura, errónea y necesitada de revisión y corrección. Por todo ello, se solicita 1. La anulación de la pregunta 135 por falta de unicidad de respuesta correcta. 2. Subsidiariamente la admisión como válida de la opción C junto con la B. 3. La revisión integral de la batería de preguntas publicada. 4. La verificación de la correspondencia entre cada pregunta y su norma de referencia. 5. La comprobación de la existencia de respuestas correctas múltiples, ambigüedades, errores normativos o redacciones no homogéneas. 6. La sustitución o corrección del conjunto de preguntas afectadas. 7. La publicación de una batería revisada, corregida y validada. 8. La apertura de un nuevo plazo mínimo de 12 semanas desde la publicación de dicha batería revisada. 9. Y en consecuencia, el aplazamiento de la fecha actual del examen, a fin de garantizar la igualdad, la seguridad jurídica y la objetividad del proceso selectivo. Porque un proceso selectivo no puede exigir al aspirante detectar los errores del propio cuestionario. Si la batería debe ser revisada, el plazo de preparación debe empezar de nuevo. Lo contrario sería convertir un plazo garantista en una apariencia vacía.